estudiante de la maestría que nos va a presentar un artículo relacionado con la temática de su trabajo de investigación de maestría. Entonces, Víctor, adelante. Por el chat, Elkin nos ha compartido el enlace para que por favor rápidamente en un momento registren su asistencia y bueno, lo estaremos volviendo a compartir ahora más tarde, a las 7:30 más o menos, o antes para, pues, para las personas que se demoran un poco en ingresar. Entonces, adelante, Víctor, cualquier cosa te estamos avisando por acá o a través del WhatsApp. Listo. Perfecto, profe. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Como bien lo señala el profesor Carlos, mi nombre es Víctor González, soy administrador en salud, estudiante de la maestría en epidemiología corte 19, y el artículo que nos convoca el día de hoy y que propongo presentarles lleva por título Homicidio y suicidio durante el periodo perinatal, hallazgos del Sistema Nacional de Reportes de Muertes Violentas de los Estados Unidos. Este artículo fue publicado en el 2011 en el número 118 de la revista de Obstetricia y Ginecología, que es la publicación oficial del Colegio Americano de Médicos Obstetras y Ginecólogos. Desde 1993 ha venido publicando todos los temas relacionados con la práctica clínica de obstetricia, de ginecología, pero se ha inclinado y tiene líneas temáticas específicas para los campos estrechamente relacionados, entre ellos la salud pública, especialmente la epidemiología. Presenta artículos de investigación original, casos de informes, procedimientos, instrumentos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, entre otros. Esta revista tiene un gran alcance entre la comunidad de lectores y de suscriptores, más de 45.000, cuenta con un factor de impacto para el 2019 de 6.7, está como en el top 10 de la categoría de ginecología y obstetricia según Scopus. Los autores del paper, la autora principal es la doctora Paladino, es profesora asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Ciencias de la Salud de Georgia. Los doctores Sim, Campbell, Flynn y Gold, coautores del presente documento, son de la Universidad de Michigan, Sim, Flynn y Gold. La doctora Jacqueline Campbell es de la Universidad Johns Hopkins. Todos hacen parte o bien del departamento de medicina o del departamento de enfermería, con unas especialidades específicas que se dejan leer muy bien en el documento. Cuentan con amplias referencias, con un índice H relativamente alto. Los autores entonces nos presentan el documento con un recuento rápido sobre la mortalidad materna, sobre las causas que tradicionalmente se han relacionado a esta, principalmente las que conocemos, las tradicionales de obstetricia, hemorragia, preeclampsia, eclampsia, entre otras, que han sido también el objeto de interés de organismos multilaterales, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han permanecido como en la agenda de los gobiernos desde las conferencias de las mujeres. Sin embargo, señalan que las muertes en el embarazo, en el parto, en el puerperio, incluso un año posterior al parto, que son por objeto violento, causas externas, que son consideradas no obstétricas, pueden representar un valor importante en este fenómeno de interés para la salud pública y la epidemiología, y esta puede
se mantenga con una constante, que mantenga estable en el tiempo. Ellos pretenden entonces analizar especialmente dos causales externas en Estados Unidos, el homicidio y el suicidio. Arreglo seguido señalan que estas dos causales pueden ser prevenibles, además de que pueden cobrar un rol importante entre todas las causas de la mortalidad materna, y que se evidencia claramente una necesidad en la literatura por llenar este espacio de los estudios de mortalidad materna, de llenar esta brecha del conocimiento, por adentrarse un poco como en las causas de las causas, por migrar a la causalidad, un poco más allá de la asociación, por identificar factores que pasan los factores sociales, demográficos, económicos y que van a la salud mental, a las relaciones entre el víctima y el victimario, entre otros. Nuevamente delimitan entonces que los estudios que se encuentran tienen una, eh, una espacialidad, algo específica, una temporalidad también, que no hay series de tiempo prolongadas, y que esto puede representar unas dificultades para el acceso de la data, lo que puede subestimar o sobreestimar las muertes violentas. Hay una gran dependencia de los certificados de defunción, es la fuente principal para este tipo de estudios en el mundo. Ellos intentan migrar a otras fuentes de información y así nos lo dejan ver desde la introducción. El objetivo entonces del estudio es estimar las tasas de homicidio y suicidio asociados al embarazo, que ocurran pues dentro del embarazo o en el primer año posparto, en una muestra de varios estados de los Estados Unidos de América. Se espera también comparar estas tasas con las otras causas de mortalidad durante el periodo perinatal y describir las características demográficas de las víctimas de las muertes pues, relacionadas al embarazo y al posparto, estimando la prevalencia además de los conflictos de pareja que se pueden asociar a estas muertes. Esta es una de las hipótesis que se dejan leer de manera textual en el paper. Ellos parten de algunos artículos publicados en los que oscila un 16 o un 23 por ciento de las mujeres estadounidenses quienes experimentan violencia de pareja durante el embarazo, y lo que buscan relacionar es si la violencia de pareja entonces se asocia al homicidio y al suicidio que se presenta en este periodo de la gestación. Los autores entonces nos presentan una cápita de materiales y métodos relativamente robusto. Este es un estudio basado en fuentes secundarias claramente del Sistema Nacional de Reportes de Muertes Violentas de los Estados Unidos, un sistema de vigilancia epidemiológica activa. Nos dan link directamente a los datasets de las muertes violentas que el sistema compila desde el 2003 en algunos estados de los Estados Unidos de América. En el 2003 iniciaron 7, finalizando el periodo de estudio 17 como tal, y ya para este año había el registro de los 17 condados, de los 17 estados, perdón, de los años anteriores. Este sistema registra incidentes completos, no únicamente víctimas o casos, lo que nos provee información un poco diferente al resto de los países, en tanto vincula
más de 250 variables que superan los certificados de defunción, van a registros médicos forenses, informes policiales y tienen especialmente 6 variables de interés para los autores que son entre las víctimas y los victimarios entre dicha relación. El sistema está aún en consolidación, sin embargo, los autores muestran un poco los procedimientos que se realizan para el control de calidad y confiabilidad directamente por los CS, quien regula y administra dicho sistema. Anualmente hay capacitaciones permanentes, hay un manual de codificación que permite un análisis de los 17 estados de gran manera. A partir de este sistema, el certificado de función estándar tiene una actualización, especialmente para mujeres en edad fértil y para la inclusión de las causas externas y de variables de interés para el país, lo cual permite pues entonces a los autores hacer una gestión de datos y un alistamiento especial con la población de estudio, que son las mujeres en edad reproductiva de 15 a 54 años, lo toman ellas, que estuvieron embarazadas o en el periodo de puerperio en los 42 días siguientes, inclusive hasta un año posterior al parto. La muestra entonces es de 16 estados que tienen los datos completos. California no reporta todos los condados, por lo cual los autores deciden excluirlos de los análisis. Los autores además nos proveen a nivel de plan de análisis unas especificaciones técnicas y conceptuales. Ellos señalan que el término, pues como tal, de mortalidad asociada al embarazo, que es acogido por el Colegio pues, de Obstetricia y Ginecología al cual ellos pertenecen, define como cualquier muerte de una mujer durante el embarazo dentro de un año a la interrupción de este, independientemente de la causa, incluye como tal las muertes relacionadas y no relacionadas con el embarazo. Eso es muy importante. Ellos lo han reiterado como en varios momentos del paper y es como uno de los objetos de discusión del documento. Además, señalan que si bien ellos utilizan el término de asociados y entran un poco en la discusión de asociación versus causalidad, el término no vincula una causalidad, que ese no es el resorte de la investigación, que es netamente descriptiva. Sin embargo, mantienen la terminología durante todo el documento y se cubren en salud, por llamarlo de alguna manera, señalándolo en varios momentos del paper como tal. Buscan entonces estimar las tasas de homicidio y suicidio asociadas al embarazo. Como ven ustedes, no es una tasa en el sentido estricto y apegándonos al libro, a la teoría, en tanto el número de muertes maternas en el numerador no está incluido en el denominador, perdón, que es el total de nacidos vivos por 100.000. Sin embargo, mantienen la convención y hacen la claridad que a nivel mundial dicha directriz viene de la Organización Mundial de la Salud, con la salvedad pues que por, por tradición y históricamente la hemos llamado tasa a la razón. Describen entonces las características demográficas que se asocian a estas muertes violentas, estiman la prevalencia
de los conflictos de pareja que se relacionan con estas muertes. Los presentan en algunos gráficos y tablas a partir de un análisis descriptivo, de estadística descriptiva de las características de interés para ellos, y realizan una comparación entre las características sociales demográficas, las tasas con los nacidos vivos como tal. Consideran un valor P de 0.05 y declaran un poco al final del plan de análisis el tratamiento que le hacen a la data faltante. Realizan como un proceso ciertamente de imputación, aunque no lo dejan leer muy fácil, no declaran el procedimiento. Y señalan que para algunas variables los datos faltantes hacen imposible su tratamiento y se está exento según la Universidad de Michigan, eh, en donde tramitan el consentimiento del Comité de Bioética en los Estados Unidos. Ya para los resultados, entonces, los autores nos presentan de manera muy clara que las muertes violentas asociadas al embarazo y al posparto, especialmente por homicidio y suicidio, tienen una frecuencia de 233 entre el 2003 y el 2007, una tasa de 4,9 por cada 100.000 nacidos vivos, que oscila entre 4,3 y 5,4. Eso nos muestra una estabilidad claramente durante el periodo de estudio. Además señalan que de la frecuencia total, el 59,7% son homicidios y el 40,3% suicidios, lo cual nos muestra una distribución muy simétrica entre las causales en el periodo de estudio en los 16 estados como tal. Y finalmente señalan que del total de muertes violentas, el 64,8% ocurren durante el embarazo, el restante durante el posparto como tal. Para las muertes asociadas al embarazo las muertes causadas pues, por homicidio, representan, como ya se había señalado, 139, en donde el 77,7% ocurren en el embarazo, el restante en el posparto. Se evidencia claramente, además de la tasa que señalan 2,9 por cada 100.000 nacidos vivos para el total del periodo, se evidencia claramente cómo la mayoría de las mujeres asesinadas durante el embarazo eran jóvenes adultas o en los extremos de edad. Básicamente acá está más del 50% en las adolescentes y en las jóvenes adultas especialmente, con una significancia estadística como tal. Frente a la raza, la etnicidad, el 44% fueron en mujeres afroamericanas, el restante en mujeres blancas e hispanas. En estos dos grupos poblacionales hay estadística, hay significancia estadística como tal, y la mayoría eran solteras como tal para el periodo de estudio. Las víctimas de homicidio tenían una probabilidad significativamente mayor de tener 40 años o más en comparación con todos los nacidos vivos en los 16 estados analizados pues en el estudio. Acá realizan la comparación como tal. Y para el suicidio, entonces, evidenciamos que 94
suicidios se presentan durante el periodo de estudio, 45.7 durante el embarazo y 54.3 durante el posparto. Cambia un poco la relación frente al homicidio, aunque mantiene una estabilidad. Y la tasa es de 2 por cada 100.000 nacidos vivos. Recuerden que la tasa del homicidio es 2,9. Mayoritariamente entonces se evidencia que las mujeres mayores, blancas, con ascendencia, blancas o con ascendencia indígena, evidencian una relación estadísticamente significativa en comparación con los nacidos vivos en los 16 estados. También, al igual que en el suicidio, uno de los posibles factores de riesgos que los autores nos dejan ver es no estar casada como tal en los reportes. Para la violencia en pareja, los autores señalan entonces que declaran primero no poder realizarlo como tal, no lo dejan, no lo presentan para los suicidios, simplemente señalan que el 54,3% de los suicidios asociados al embarazo experimentaron problemas de pareja, problemas íntimos con la pareja actual o con la anterior que pudiese contribuir al suicidio. Es el único momento en los que los autores como que cuidan sus palabras en realizarlo y presentan únicamente una tabla para los homicidios, en donde el 45,3% de dichos homicidios se relacionan con la violencia de pareja, con la violencia actual eh, o con una pareja como tal anterior. Recordemos que son el 45,3% de los 139 homicidios, 63 de los 139. Si bien la mayoría pues de las muertes o de las víctimas de homicidio eran jóvenes, no hay una relación estadística. Dicho factor cambia para la variable raza en su categoría afroamericanas, que evidencia una relación estadísticamente significativa, aunque no frente a los nacidos vivos. Y lo mismo pasa en las solteras, en las que evidenciamos ese peso como tal. Entonces, las víctimas de homicidio de pareja asociado son mayoritariamente jóvenes y tienen estadísticamente significancia las afroamericanas y las solteras que se encuentran inmiscuidas en este fenómeno de interés. Muy importante, uno de los hallazgos iniciales que nos presentan los autores, yo quise ponerlo acá para el final de los resultados porque conecta perfectamente con la discusión y creo que podría generar un interés del auditorio también en participar en esta parte, y es que los autores señalan que las tasas de homicidio y suicidio que se asocian al embarazo durante el periodo de estudio fueron más altas que las causales obstétricas más comunes, las tradicionales, hemorragia, preeclampsia, eclampsia, las embolias por el líquido amniótico como tal. Y desarrollan un poco este acápite mejor en la discusión. Ellos señalan inicialmente y lo discuten con lo que habían presentado en la introducción, con algunos artículos científicos e informes de los diferentes sistemas que tienen los CDC, y ubican entonces que las causales de mortalidad materna han cambiado significativamente con el tiempo, que hay un peso importante de las causales externas, principalmente el homicidio y el suicidio, que se presentan así en la gran mayoría de los países del mundo, independientemente de su nivel de desarrollo de ingresos, siendo
de manera generalizada. Esta es la primera causal y suicidio la segunda dentro de las causas externas, que pueden llegar a ser cada una mayor que el resto de las complicaciones obstétricas o en su sumatoria para algunos países. Ubican también la necesidad de centrarse en las relaciones entre las disparidades sociodemográficas, especialmente las que ellos evidencian y ubican como posibles factores de riesgo por la asociación estadística que encuentran, la juventud, la raza afroamericana o blanca también como tal, y la relación conyugal en su estado soltera, y especialmente la hipótesis que para ellos cobra mayor relevancia y que querían evidenciar la violencia de pareja que se puede relacionar con muerte violenta asociada al embarazo. Ellos señalan que lo que evidenciaron especialmente en el homicidio entra en la definición de homicidio de violencia de pareja, homicidio por violencia intrafamiliar, según lo dispuesto en el sistema como tal. Hacen una discusión algo interesante, yo creo que muy rica, especialmente para mis apuestas en la maestría y en mi trabajo de investigación. Hay una consistencia indudablemente con lo reportado en la literatura, guarda relación también con los informes del mismo sistema. En la población en general hay variables, factores de riesgo que nos dejan ver qué pasa en las mujeres suicidas y que asesinan en la población en general, que no estaban en embarazo, guardan una relación cercana que pudiese constituir posibles estudios. Ellos señalan que su línea de investigación y las próximas investigaciones van a salir en esta línea. Yo estoy indagando aún no los he podido rastrear pues totalmente, han seguido publicando en el tema un poco más clínico como tal. Presentan algunas diferencias leves de algunas tasas inferiores a las que ellos evidenciaron, de 2,9 por cada 100.000 nacidos vivos en el homicidio y de 2 por cada 100.000 nacidos vivos en el suicidio. Dichas diferencias se pudiesen explicar según los métodos de recopilación de datos que utilizaron los otros autores. Este es de los estudios que involucra un poco más de los certificados de función y realiza una triangulación entre varias fuentes de información. Un estudio, si bien descriptivo, que requirió financiación por una temática poco investigada y requerían pues como tal un manejo de data especial y una vinculación de varias instituciones en Estados Unidos. Finalizan haciendo un llamado imperativo a establecer estrategias para la mitigación y la prevención del fenómeno. Son muertes importantes, sensibles, que afectan la familia y otras esferas de la sociedad, y que pudiesen prevenirse según los autores. Declaran las limitaciones de estudio, algunos conflictos de intereses que describen en un par de párrafos. Señalan pues que su centro estuvo en el Sistema Nacional de Reporte de Muertes Violentas, que va del 2003 al 2007. El sistema sigue recopilando data. En este periodo en los que algunos estados no habían ingresado al sistema, se tuvo que hacer pues como una homologación, una recodificación que demandó bastantes recursos, sobre todo talento humano. Hay una limitante en la data que ellos aún siguen considerando y marcan la pauta para migrar a uniones entre datos de mortalidad, de funciones de los diferentes sistemas
de estadísticas vitales de los países con el músculo judicial e investigativo de las policías, en nuestro caso, por ejemplo, de la fiscalía. En la unión ellos creen que puede estar un poco más la interpretación holística de este problema. Señalan algo que considero importante entre los certificados de función y es que la mayoría fueron eh, tramitados y fueron codificados a partir de la necropsia, en la que se había incluido el análisis de embarazo. La Organización Mundial de la Salud considera que eso es una buena fuente para determinar entonces el suicidio y el homicidio en la región. Señalan nuevamente que estos son posibles factores de riesgo, que su objetivo no es asociar factores como tal o señalarlos desde la causalidad. Y para finalizar, esta es como una lectura que hago del documento. En términos generales, siento que es un documento, un paper muy bien logrado, rigurosamente como manejado, declararon gran parte del proceso evidenciado pues como en la investigación, aportan a unas brechas en la literatura, unas muertes que han sido consideradas las ausentes en los estudios de mortalidad materna, así lo declaran también los autores. Claramente el diseño descriptivo ofrece unas limitaciones, pero también unas bondades. Me parece muy interesante como a partir de este alcance se puede señalar y generar hipótesis de este calibre, se pueden modificar también sistemas certificados de función, se pueden migrar a generar programas y estrategias que prevengan estas muertes que son muy sensibles para toda la sociedad. Sin embargo, me suscita algunas dudas como tal porque realizan unas comparaciones en las poblaciones, en los años, en los diferentes estados, en Kentucky, pero también en Oklahoma, por ejemplo. Eh, eh, no señalan como tal la imputación que realizaron para los datos faltantes, para la comparación no señalan si realizaron algún tipo de ajuste de tasas por la población. Las comparaciones que hicieron con los nacidos vivos tampoco señalan pues como el ajuste al que deberían haber recorrido. La población de estudio de ellos son de 15 a 54. Ellos en una nota como al pie señalan que había un N muy pequeño en las niñas de 10 a 14 años, que por eso lo excluyen. Yo siento como alguna diferencia ética con esto, porque el resto de la literatura en la mortalidad violenta dentro de la gestación está involucrando esta población que es mucho más sensible, así su NSA tan baja, porque una muerte pues ya es mucho en una niña que ha sido violentada según los sistemas judiciales y legales de los países, y la justificación para ellos fue el N, que si bien es importante para, para los análisis estadísticos básicamente, pues también tiene una implicación para la epidemiología de la salud pública en sus términos más políticos como tal. Y claramente hay una diferencia con el término que ellos adoptan desde el Colegio Americanos, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, de asociado al embarazo. La CIE-10, el capítulo especial de muertes maternas, señala que tal vez este término es impreciso. El que debería de incluirse sería que ocurre durante el embarazo, el parto
y el puerperio hasta que la causalidad no sea evidenciada en un diseño como tal dirigido para ello. Y siento yo que el mero hecho de declararlo en el paper podría generar confusiones, tal vez falsas expectativas en el avance de la ciencia. Independientemente, es un texto que considero contribuye bastante a esta línea temática y particularmente a mi trabajo de investigación de la maestría. Cierro con esta carta al editor. Han recibido varias de diferentes colegas de ellos en los Estados Unidos y en algunos otros países. Es un recomendado porque ubican también la posibilidad de hacer unos análisis de casos en hospital, en clínica. Los médicos, las médicas están recibiendo este tipo de casos que también toca un poco la, los principios, la salud mental también de los profesionales de la salud y que ellos consideran tienen contacto antes de los sucesos y pudieran cobrar un rol principal, los clínicos pudieran cobrar un rol para prevenir este tipo de mortalidad materna en tanto podrían leer o ver luces de este fenómeno en diferentes momentos con la madre que pudiese evitar el fenómeno. Muchas gracias. Quedo atento entonces al momento de discusión. Víctor, gracias por la presentación. Entonces, abrimos el espacio para la discusión, los comentarios y preguntas de los asistentes, profesores y estudiantes interesados en epidemiología que nos acompañan. Pueden pedir por el chat la palabra o los profes si quieren intervenir, pues pueden activar su micrófono y hablar. Les pido pues a los que se animen, si quieren encender la cámara para cuando los escuchemos los podamos ver también, lo mismo que a Víctor para sus intervenciones de acá en adelante. Si puedes dejar de compartir la pantalla, Víctor. Claro que sí. Adelante. Carlos Elqui Martínez. Profe, adelante. Bueno, Víctor, quiero felicitarte. Me parece que haces una presentación muy bien documentada, con una fluidez, una dicción, una especie de dominio técnico y temático bastante buena que hace muy digna tu misión de estudiante de maestría, que ya empiezas a funcionar con un nivel técnico y científico muy respetable. Felicitaciones por ello. El tema es un tema realmente impresionante en lo llamativo, ¿cierto? Pensar que una madre cuando se piensa que una madre se pierde una vida de una madre, se piensa como una cosa muy crítica. Y esto ocurre por causas no dijéramos intencionales en este caso, porque la misma persona se quite la vida o porque otra persona, justamente, precisamente, quienes podrían ser las personas que más debían estarlas cuidando, es decir, sus parejas, pueden ser los causantes mismos o perpetradores de la muerte, del homicidio. Son cosas que impactan mucho, ¿cierto? Que una madre se quite la vida cuando está dando a luz y que alguien que establece un vínculo sentimental y afectivo con alguien en el proceso de procreación, pues genera la muerte de la pareja. Eso parece realmente inconcebible en los seres humanos. Bueno, en cuanto al estudio, me parece que hay algo que no entiendo. Este estudio se plantea como esencialmente descriptivo, es decir, sin ninguna pretensión analítica, sin ninguna pretensión de hipótesis, de demostrar ni siquiera asociaciones, y mucho menos causalidad. Entonces, por tal razón, es un estudio que, pues lo que hace, y con mucho valor, es enunciar cómo se categorizan todas esas muertes por distintas variables sociodemográficas y demás, cosa que resulta ser muy reveladora. Pero la pregunta fundamental es, si es esencialmente descriptivo, si no pretenden hacer, dijéramos, hipótesis de asociación ni menos de causalidad, está tachonado de pruebas de significancia estadística. Y entonces uno dice, pero ¿por qué cada uno de ellos tiene un indicador de significancia estadística? ¿De dónde salió ese?
este es el momento en que yo no he podido entender de dónde salen los indicadores de significancia estadística, cuál es el tipo de comparación que se está haciendo, puesto que eso solo proceden de las pruebas de hipótesis, de las pruebas de asociación, donde siempre involucran ya no una variable, sino dos variables o más. Entonces, mi pregunta de base es si es tan descriptivo como se presume, ¿por qué tantas pruebas de significancia estadística y de dónde salen esas pruebas de significancia estadística? Sería mi pregunta general para el auditorio y para Víctor en particular. Sí, profe, muchas gracias. Primero que todo, pues yo también siento que incurrieron en este tipo como de problemas, de falacias a las que siempre llegamos en los diferentes cursos. No encuentro mucho el sentido de por qué realizarlo, en tanto conocen el método epidemiológico, son autores reconocidos. Siento yo que simplemente con el hecho de generar hipótesis ya están contribuyendo bastante. Ellos lo que buscan con esas pruebas de significancia es la comparación que realizan con los nacidos vivos, con las mujeres, pero que tienen como tal pues los recién nacidos. Sin embargo, están validando hipótesis y son reiterativos en señalar que lo que buscan no es asociación, mucho menos causalidad, que es un estudio descriptivo, por lo que van a insinuar posibles factores de riesgo que deberían retomarse en otros estudios y en otros diseños como tal. Entonces siento yo que tal vez ese problema en declararlo, pero en cometerlo también. Yo declaro que esta no es mi intención, pero de todas formas lo dejo en punta, pues es un poco, yo creo que poco sano para la ciencia, porque ellos bien lo conocen, tanto lo conocen que lo declaran. Esta no es mi intención, pero lo señalan. Eso nubla un poco el paper como tal desde mi lectura. No sé, de pronto Me parece muy buena tu respuesta, muchas gracias. a usted, profe. Sí, en relación con ese punto, yo quería comentar, pues que sí, me parece que en las tablas, esa columna con esos valores P a la derecha, a mí me parece, también me llamó la atención. Me parece que está de más, me parece que es un poco cierto, ya como forzar mucho el análisis y digamos que lo que yo he observado en otros artículos de otros temas, cuando hacen ese tipo de comparaciones, no se presentan valores P ni se habla de significancia estadística, sino que se muestran, se comparan simplemente las proporciones y se habla de una sobrerepresentación. O sea, por ejemplo, se dice, a pesar de que la proporción de mujeres indígenas que tienen bebés en tal rango de edad es tanto, la proporción de mujeres indígenas en ese rango de edad que han muerto es mucho, mucho, mucho más, ¿cierto? O sea, que está sobrerepresentado, o sea, que no es proporcional al tamaño de la población, sino que realmente, o sea, que es como una manera más clara de mencionarlo, pero no, digamos que yo tampoco, yo es primera vez que lo veo con la aplicación de una prueba de hipótesis, ¿cierto? Personalmente no estoy como de acuerdo, me parece un error eso metodológico. Bueno, no sé si hay más otros comentarios. Yo creo que yo tenía una pregunta para Víctor. Pues definitivamente, como el profe Elkin lo dice, este es digamos, un artículo que llama la atención sobre un problema de salud pública, un problema social, digamos, que es cierto, digamos, preocupante. Entonces yo observaba que los datos que Víctor nos muestra van hasta el año 2007 y el artículo se publica en 2011. No sé si, Víctor, tuviste la oportunidad de indagar qué ha pasado después, digamos, qué ha pasado con este sistema de vigilancia que tiene el CDC,
qué datos qué análisis han mostrado, ¿cierto? Porque han pasado, digamos, más de 10, bueno, casi 10 años. Yo me quedo como con la inquietud, bueno, este problema ha seguido creciendo, realmente se ha estabilizado, ¿qué ha pasado? No sé si sabes algo nuevo. Sí, profe, muchas gracias por la pregunta, porque también con mi director de trabajo de grado dudé en decir, bueno, voy a poner tal vez un artículo más actual. Yo realicé pues una ecuación de búsqueda como tal y hay, por supuesto, literatura más fresca. Sin embargo, esta quería hacer pues como el análisis, lograr como entrar en la filigrana y desmenuzar el artículo, porque siento me puede aportar en algunas bondades que tiene, pero también en algunas limitaciones para no caer en el trabajo de grado que me he propuesto hacer pues en la maestría para Colombia. Y allí busqué entonces en el sistema nacional de reporte pues de muertes violentas como tal. Hay algunos análisis que han realizado en algunos estados, es mucho más pequeño, tal vez por lo menos del sistema, es el que toma una serie de tiempo más amplia. Las muertes siguen manteniendo una estabilidad, tanto allá como acá. Pues en este momento yo me encuentro pues haciendo claramente la robustez en mi proyecto de investigación, y estas dos causales principalmente cobran una relevancia dentro de la mortalidad materna. Tendría que adicionar que el suicidio, a diferencia del homicidio, mm, por lo menos en algunos de los estados, como en Las Vegas, de los últimos estudios que analicé, y acá en Colombia, tiene en la mortalidad materna, tiene como una tendencia al descenso, lo cual sugiere pues unas suscita pues muchas interrogantes, porque el suicidio en la población en general va en aumento, y aquí pudiera entonces relacionarse algunas estrategias o programas, o en fin, algunas lecturas específicas que particularmente en Colombia quisiera identificar para sugerirlo entonces en la discusión. En síntesis, es una problemática, un fenómeno que se encuentra actualmente pues como en investigación, mantiene una constancia. Hay un asterisco en la causal de suicidio, eh, tanto en Estados Unidos como lo que he podido revisar acá en Colombia. Gracias, Víctor. ¿Otros comentarios? ¿Alguien más quisiera intervenir, tomar la palabra? ¿Alguno de los profes? Sí, muy buenos días para todos, Víctor, profe Carlos. Hola, Juan, Gracias, adelante. Víctor, por la presentación. Víctor, una curiosidad, comparativamente, cómo está el país con el estándar de registros de defunción o las estrategias de registro en las bases de datos para poder adelantar análisis, no solamente descriptivo, sino poder avanzar un poco en la introducción del Club de Revistas? Hablabas acerca de las precauciones en torno de mortalidad asociada, la expresión que para nosotros en epidemiología conlleva hipótesis de causalidad. ¿Cómo estamos a nivel nacional desde el punto de vista de un estándar de registro que te permita hacer análisis y profundizar en esos elementos? Y segundo, si has conocido experiencias que no solamente estén registrando la presentación de mortalidades, sino la vigilancia epidemiológica de condiciones relacionadas con salud mental de las gestantes. Muchas gracias. José, profe Juan, tal vez empiezo por esta última parte, porque siento, también no era del interés ni del resorte, tal vez la data lo dificultaba, ellos al final lo ponen, pero las variables de salud mental son realmente muy importantes en este tipo de estudios. Algunos países europeos, Inglaterra, podría ser hay una revisión sistemática, un metaanálisis tal vez de los primeros y más robustos en la temática,
que lo involucra, que involucra estas causales y siento yo reposado, pues apoyándome en la literatura, una de las variables a considerar, tanto en los estudios como en las estrategias y en los diferentes programas que desde la epidemiología y la salud pública se propongan para los sistemas de salud. Y, profe, claramente en Colombia hay una limitación y también descansamos sobre los certificados de defunción. Colombia está entre los 60 países que mejor aporta data para las muertes violentas de cualquier tipo, según la Organización Mundial de la Salud. Nosotros en el pregrado, desde el grupo pues, de epidemiología, pudimos hacer una caracterización que se encuentra pues, en publicación actualmente y así lo evidencia, señala tal vez algunas posibilidades con la unión con algunas otras fuentes de información, como lo es el Instituto de Medicina Legal y el sistema que ellos tienen, particularmente el que alista y depura y presenta los forenses como tal, porque allí reúnen con la Fiscalía unos temas de informes policiales, de investigaciones que en el país se determinan como posteriormente y señalan si son feminicidios y si la causa, por ejemplo, el asesinato se dio efectivamente por el victimario y si esa investigación ya de otros órdenes puede reposar en las fuentes que comúnmente utilizamos en la epidemiología. Pudiese haber como de manera incipiente, diría yo, una posible unión, que también estamos dejando ver ahí en esa caracterización que está en proceso de publicación. Muchísimas gracias, Víctor. A usted, profe. Víctor, quisiera hacerte una preguntita adicional por curiosidad también. Parece que el rechazo del proceso mismo de la gestación, el embarazo, el alumbramiento y el concebir una nueva vida no se diera expresamente contra la mujer, sino contra el fenómeno de esa mujer en estado de gestación. Cuando ocurre una muerte de una mamá en gestación, pues se asume que hay una doble muerte, ¿cierto? La de la mamá y la del bebé. Pero en los estados de puerperio y en el estado del primer año después del parto, quisiera por curiosidad saber si este estudio o algún otro que conozcas estudia también la muerte del bebé como producto de esa gestación, que al fin es como la personificación de lo que una pareja o una persona podría estar rechazando. Por ejemplo, aquí he visto en Colombia una cosa que los mafiosos, por ejemplo, tienen sus aventuras con muchachitas o con chicas por ahí en cualquier otra parte, aún casados o no casados, pero aborrecen el hecho de que ellas tengan hijos. Y entonces he conocido casos muy cercanos y presenciado casos donde los mafiosos mandan a matar a la mamá que se embarazó porque no quieren tener descendientes por ese camino y las mandan a matar con la intención. He visto, por ejemplo, casos de asesinatos de mujeres gestantes donde los tiros ni siquiera están tanto hacia la cabeza de la mamá, que sí, por supuesto lo hacen, pero más como hacia el vientre, como una especie de rechazo de ese proceso de gestación que ellos no consintieron o no quisieron de alguna forma. ¿Qué se sabe de las muertes de los bebés de esas mamás que son asesinadas? Profe, muy importante y significativo pues el aporte y la pregunta. Yo he logrado documentar, me parece una situación compleja, es tal vez uno de los fenómenos más sensibles porque la sevicia frente al cuerpo va incluso más allá de la muerte en algunos casos. Ya también esgrime pues otros órdenes y otras ciencias de la salud y ciencias sociales.
la doctora Anna Langer de la Universidad de Harvard, que ha trabajado también con el grupo de epidemiología anteriormente, publicó hace algunos años un paper muy citado, ampliamente como referenciado sobre embarazos no deseados en la mortalidad materna, y ella señala un poco este tema un poco más de principios, de moralidad, tanto de la víctima como del victimario. Lo que un embarazo deseado puede conllevar, por ejemplo, un suicidio, no poder, por ejemplo, ella lo deja en punta, interrumpir voluntariamente el embarazo. Eh, yo no me quiero quitar mi vida, pero sí la del feto, ¿no? Porque es mi decisión, y para terminarlo, la salida es suicidándome, o el escenario trágico que el profesor nos plantea, que es evidente que pasa en países desarrollados, pero también en medianos y bajos ingresos como los de nosotros, especialmente este último, el homicidio, y hay investigación en esa línea. Tal vez la doctora Ana Langer es de las que en ese momento recuerdo ha dejado ver un poco este tema tan difícil, que toca como fibras de diferentes órdenes, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, yo quería, ya para terminar, veo que no hay más solicitudes de intervención. Quería de todas maneras llamar la atención sobre este estudio en cuanto a que se trata de un análisis de datos secundarios, ¿cierto? Yo creo que nosotros estamos más familiarizados con los análisis de datos primarios, ¿cierto? De recoger nuestros propios datos para las investigaciones, pero digamos que el análisis de datos secundarios es una estrategia bastante común y que realmente nosotros deberíamos de aprovechar más, dada la cantidad de datos que existen. Muchas veces decimos que no lo hacemos porque los datos tienen datos perdidos, hay problemas con las variables. Sin embargo, ustedes ven acá como en el artículo ellos hacen todo ese reconocimiento que tienen los datos de los problemas que tienen y utilizan diferentes estrategias, tanto, digamos, de combinar datos de diferentes fuentes y también, como lo decía Víctor, incluso pues que no lo menciona, pero que él lo comenta sobre las técnicas de imputación de datos. Entonces, me parece que es un buen ejemplo de lo que es un análisis secundario de datos, ¿cierto? Y así sea a un nivel descriptivo, de todas maneras vemos, digamos, la contribución importante que se puede hacer con este tipo de investigaciones. Bueno, entonces vamos a terminar. Víctor, nuevamente muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos por su participación y asistencia y nos vemos de nuevo aquí la próxima semana en el Club de Revistas del Grupo de Epidemiología. Que estén muy bien. Muchas gracias, que tengan Muchas gracias por el espacio. a todos.